Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver los riesgos que se deben evaluar en todo proyecto financiero y el análisis de sensibilidad que amerita esta evaluación. Voy a citar el concepto de Body 1998, quien dice que la incertidumbre existe siempre que no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en el futuro. El riesgo es la incertidumbre que importa, porque incide en el bienestar de la gente. Toda situación riesgosa es incierta, pero puede haber incertidumbre sin riesgo. En particular, el riesgo financiero es o hace referencia a la probabilidad de que ocurra un evento que pues tenga un efecto sobre las variables financieras de una organización. Debe entenderse el concepto de riesgo en su sentido amplio, es decir, que esta posibilidad puede ser en términos positivos o negativos, es decir, que los resultados financieros se afecten de forma positiva o sean mayores o de forma negativa, siendo menores a los esperados. Los movimientos de los inversionistas, tanto de forma positiva o negativa, puede generar tanto ganancias o pérdidas en función de la estrategia de inversión que se tenga. Entonces, por esto que riesgo, de nuevo, es definido como aquella probabilidad de que los flujos del proyecto, ya sean del proyecto, o sea, el flujo de caja libre, o si estamos hablando ya de la inversión como tal, con el flujo de caja del inversionista, se muevan de forma diferente ante cambios en las variables que son de control de la empresa, o sea, las variables endógenas, o en las variables exógenas que también tienen un efecto sobre dichos flujos. Hay diferentes tipos de riesgos y están clasificados. Alguien tiene diferencias en donde se puede clasificar. Sin importar su clasificación, lo importante aquí es cuantificarlos. Entonces existen riesgo político, macroeconómico, sistémico, regulatorio, de sostenibilidad, de lavado de activos, moral, reputacional, de mercado, de crédito, de liquidez, de información, operacional, tecnológico, organizacional y legal, entre otros. Miremos la definición de algunos de ellos. Riesgo macroeconómico es esa posibilidad de afectación negativa generado por cambios en los indicadores macroeconómicos de un país o de un grupo de países. Este puede estar ligado al riesgo político y nosotros lo estamos viviendo, dado que las decisiones en la materia pueden afectar los indicadores macroeconómicos, decisiones en el sector energético o noticias sobre posibles decisiones en el sector energético han afectado en particular la tasa, la TRM, tasa representativa de mercado, ¿no? Y tenemos una devaluación, pues la más alta, una de las más altas de la última década. ¿Qué tipos de riesgos pueden ser? Pues la tasa de evaluación, la tasa de interés, la inflación. Estos son riesgos macroeconómicos. En el caso, muchos de los datos, capital de trabajo neto, varía con la inflación, cambia con la inflación. Entonces, es un riesgo que se debe evaluar en el caso. Riesgo regulatorio viene atado a una incertidumbre o inestabilidad de un determinado sector. Por ejemplo, cambia el tipo de regulación, antes era reconocido como un monopolio, va a ser ahora un oligopolio, etc. Por ende, el ente regulador pues va a cambiar las resoluciones que disponen las reglas del juego sobre determinado sector. Riesgo de sostenibilidad, este es relacionado con el impacto social que tienen las actuaciones de las personas y organizaciones empresariales. Riesgo moral y ético, probabilidad de ocurrencia de un evento que ocasione una pérdida económica en la entidad derivada de conductas en contra de los parámetros culturales en lo moral y lo ético.
El riesgo reputacional se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que ocasione pérdida económica por cambios en la percepción entre los actores que intervienen en las relaciones sociales internas o externas. Riesgo de mercado surge como una clasificación del riesgo de variaciones no esperadas y se materializa cuando la reinversión del propio activo o de sus flujos de caja deben realizarse a unos tipos inferiores a los previstos. Riesgo de crédito derivado de la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones por parte del emisor o del tenedor de la deuda, por ejemplo, incumplimiento en los pagos de los cupones o de la amortización de un bono. Riesgo de liquidez hace referencia a la posibilidad de que el activo pueda ser vendido fácilmente antes de su vencimiento sin sufrir pérdidas importantes de capital. Riesgo operacional representa la pérdida potencial que tiene la empresa de incurrir en pérdidas financieras debido a fallos o insuficiencias en los procesos y operaciones. Por ejemplo, estos riesgos operacionales que hacen referencia a la deficiencia de control interno, procedimientos inadecuados, errores, fallas en los sistemas informáticos, estos son inherentes y de control totalmente de la empresa. Entonces, estos ya no son exógenos, sino endógenos. En el caso hay algunos endógenos, por ejemplo, el margen bruto. Es injerencia claramente dependiendo de los costos, cómo sea la estructura de costos, pero si la empresa es de injerencia o de control de la empresa, la diversificación de esos costos al mínimo. Riesgo tecnológico se puede deber por infraestructura tecnológica, asociados a software o a mal uso de los anteriores factores, o sea, a través del factor humano. Entonces ahí podría ser o endógeno, dependiendo de la fuente, podría ser exógeno o endógeno. El organizacional hace referencia al proceso de toma de decisiones relacionadas con estrategia, con la operación y laborales. Entonces, este organizacional es inherente solamente de control de la empresa, entonces inherente solamente para la empresa, o sea, es endógeno. Riesgo legal también se conoce como riesgo impositivo, y se produce por la posibilidad de que se desaparezcan determinadas ventajas fiscales. En cualquier país no se está exento de que el gobierno decida imponer mayores impuestos o aumente la tasa de impuestos. O en nuestro caso, ¿se acuerdan que el impuesto por ganancia ocasional se está estudiando para ser aumentado? Entonces, ese es uno de los riesgos también que vemos en el caso, que se podrían evaluar. Listo. Muchas gracias.